Gracias, bendito Dios. Gracias, bendito Padre, por esta mañana, por esta oportunidad, Señor, que nos das a todos de venir aquí a tu casa, a glorificar tu nombre, Señor, a bendecirte y a darte la gloria y el honor que mereces, Señor. Como iglesia tuya, Señor, nos juntamos hoy para bendecirte, Señor. Nos juntamos hoy para adorarte, Señor. Y nos juntamos también, Señor, con un corazón expectante, Padre, porque sabemos que tú tienes para nosotros una palabra. Bendito Espíritu Santo, sé tú el que hable, sé tú, Espíritu. Usa nuestras vidas, Espíritu Santo, úsanos para que tu bendición sea y tú te glorifiques en los corazones de los que han creído. Aleluya. Gracias, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, vamos a pasar a la palabra, al mensaje de hoy. Este mensaje lo he titulado Valor y Fe. Valor y fe. Los cristianos, iglesia, debemos de ser valientes y también aplicar la fe, tener fe. Por eso lo llamé valor y fe. Y quiero que me acompañen, por favor, en la escritura al Salmo 60, verso 12. Vamos a leer esa palabra, un versículo, pero que nos habla de lo mucho que nosotros podemos ser en el nombre de Jesús. Salmo 60, versículo 12. ¿Ya lo tiene? Muy bien. La palabra de Dios nos habla en este versículo y dice: en Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. Amén. Fíjense nada más lo que nos dice aquí la palabra, que en Él, en Dios, vamos a hacer proezas. Vamos a hacer proezas. Y una proeza, hermanos, es algo grande, es algo maravilloso, algo extraordinario, algo que se sale de la rutina. Todo eso lo vamos a hacer en Dios, sabiendo que Él es el que va a hollar a nuestros enemigos. Es decir, Él es el que los va a pisar. Como dice la palabra, los tiene ya bajo las plantas de sus pies. Entonces, mis hermanos, en este verso podemos ver esos dos elementos: la valentía para hacer, la valentía que debe de estar en nosotros y que nos debe de mover a hacer proezas. ¿Por qué? Porque Él va a estar con nosotros. Aquí podemos ver entonces el valor que ocupamos y la fe que necesitamos de saber que Él nos va a respaldar siempre. El Señor siempre, en todo lo que hagamos, nos va a respaldar. Y por sencillo y complicado que sea la tarea que emprendamos para Él, va a ser una proeza. Porque dice: en Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. Entonces, mis hermanos, con esa convicción, con ese valor, con esa valentía, tenemos que hacer las cosas de Dios. Tenemos que hacer todo en nuestra vida cristiana, porque Él es el que se va a encargar de respaldarnos. Él ocupa nada más que nosotros seamos valientes para poder aplicar lo que Él ya ha depositado en nuestro corazón, la medida de fe. Por eso es que se llama valor y fe. Entonces necesitamos valor para hacer la voluntad de Dios, para enfrentar los desafíos de la vida o los que nos ponga el diablo en el camino. Como cristianos vamos a hacer la voluntad de Dios, hermanos. Vamos a enfrentar desafíos y también vamos a enfrentar al enemigo. El enemigo siempre se nos está oponiendo. Pero, hermanos, tenemos valor para enfrentarlo. Tenemos valor para hacer las cosas. Y también tenemos fe para saber que una vez tomada la decisión de enfrentar esas adversidades, esas pruebas, la voluntad de Dios, Él va a estar con nosotros. El Señor siempre va a estar con nosotros. Pero es necesario que tengamos ese valor que una vez aplicado a la fe nos mueve a hacer grandes cosas para el reino de Dios. Grandes cosas para el reino de Dios. Y en la Biblia vamos a encontrar muchos ejemplos de valor, hermanos, y todos están complementados por la fe. Los personajes que la Biblia nos narra
que se han distinguido por su valor, lo han hecho, hermanos, porque han confiado también en el Señor, porque tienen fe. Elías, por ejemplo, podemos ver que se enfrentó a los profetas de Baal en el Monte Carmelo. Eran 400 profetas de Baal y otros tantos de Acera, los ídolos que en ese momento tenían cautivo al pueblo de Israel. Sin embargo, Elías tuvo el valor de enfrentarlos y hubo una gran manifestación de fe en ese hecho. ¿Por qué? Porque Elías estuvo dispuesto a poner ese valor bajo la cobertura de la fe, de saberse respaldado por el Dios vivo, y los derrotó. Esther también es otro caso. Ella se presentó ante el rey Asuero. Ella tuvo el valor de presentarse ante el rey. En esos tiempos la usanza era que si el rey no llamaba a la reina y si ella se presentaba así de improviso, era motivo de muerte. Pero Esther tuvo la fe que necesitaba, tuvo el valor que ocupaba y se presentó ante el rey. Fue valiente porque sabía que Dios estaba con ella. Tuvo fe. También los 3 amigos de Daniel, cuando estuvieron en el horno de fuego. Nabucodonosor mandó a hacer una estatua y dijeron: todos van a adorar esta estatua. Y los 3 amigos de Daniel no lo hicieron. Tuvieron el valor para rehusarse, porque ellos sabían en quién tenían depositada su fe. Y fueron echados al horno, y no les importó ni titubearon cuando los amenazó el rey: échanos. Y los echaron. Hasta los soldados que los echaron murieron del calor que recibieron nomás de acercarse para lanzarlos. Sin embargo, estos 3 valientes sabían quién estaba con ellos, tenían la fe en el Dios vivo y sobrevivieron y salieron del horno, dice la palabra, sin que sus vestiduras estuvieran chamuscadas, ni sus cabellos, ni con olor a humo. ¿Por qué? Porque el valor que ellos tuvieron, hermanos, estuvo respaldada en la fe que Dios los iba a acompañar. Aleluya. Gracias, bendito Dios. Te adoramos, Padre. Te adoramos, Señor. Y hubo otros valientes, hermanos, Pedro y Juan. Al principio de la iglesia, los judíos no estaban de acuerdo en que se predicara el nombre de Jesús. Y llevaron presos a Pedro y a Juan ante el concilio. Y ellos no tuvieron miedo, porque sabían en quién confiaban. Sabían en quién había depositado la fe. Y se pudieron enfrentar a los religiosos de su momento, porque fueron valientes, porque sabían que Dios los iba a respaldar. Entonces, mis hermanos, el tema de este mensaje es sobre el valor y la fe. Sobre eso vamos a estar hablando. Y es que en la vida del creyente deben estar presentes el valor y la fe. Lo necesitamos, puesto que somos llamados a ser sal y luz, a vivir en un mundo que nos enfrenta. Es decir, mis hermanos, nosotros como cristianos necesitamos tener valor para hacer las cosas que el Señor nos manda. Valor para hacer los cambios primero en nuestra vida que necesitamos para poder decir: he nacido de nuevo. Y después necesitamos también el valor para compartirle a los demás de esa experiencia que nosotros tenemos de nacer de nuevo. Y lo vamos a hacer, hermanos, sabiendo que Él nos está respaldando. El valor viene, hermanos, y se complementa con la fe, y vamos a hacer proezas. Vamos a representar con dignidad a aquel que dio su vida por nosotros. Le vamos a corresponder a ese sacrificio con valor y con fe. Bien, entonces vamos a ver qué es el valor y la fe. Número 1, vamos a hablar primero del valor. Y voy a usar el pasaje que está en 1 de Samuel, que narra la historia de David y Goliat. Está en el capítulo 17 del primer libro de Samuel. Ahí David mostró su valor. Era un joven valeroso. Y Saúl dudaba de que pudiera vencer a Goliat. Saúl miraba a David y lo miraba tan pequeño, tan indefenso, que dudaba que pudiera enfrentar con éxito al gigante.
A lo mejor no dudaba de que lo podía enfrentar, pero de que le ganara, esa es otra cosa. Sin embargo, hermanos, David era un valiente. Y David sabía lo que podía hacer porque sabía quién lo respaldaba. Su valor no era un valor insensato, irracional. No era un valor simple. Era un valor que sabía iba a estar respaldado por Dios. Y dice la palabra, dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo corriendo para mi casa a esconderme. No dice así, ¿verdad? Dice, salía yo tras él y lo hería, y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Aleluya. ¿Qué vemos aquí, iglesia? Vemos la manifestación del valor que David tenía para enfrentarse a los grandes desafíos. Y vemos también cómo él declara que ese valor va a ser respaldado por la presencia de Dios, porque él está en una comisión de Dios, él está en una tarea de Dios, que es matar a aquel que desafiaba al Dios vivo, que blasfemaba contra el Dios vivo y que amenazaba a su pueblo Israel. Por eso él sabía que ese valor, que ya lo había experimentado al matar osos y leones, en este caso le iba a funcionar todavía mejor, porque Dios iba a estar en el propósito de enfrentar a Goliat. Aleluya. Gracias, bendito, por el valor que has puesto en nuestros corazones. Vemos entonces, hermanos, el valor de David. David era un joven valiente, que no dudaba, estaba lleno de valor y enfrentaba a las fieras que le querían robar su rebaño, que querían hacerle fallar en su trabajo. Su trabajo era cuidar el rebaño que su papá le había encomendado. Por eso él estaba determinado a hacer bien ese trabajo, y para eso requería valor. Ser pastor, hermanos, en aquellos tiempos y quizás en estos también, más en las zonas alejadas, se requiere valor. ¿Por qué? Porque es nada más el pastor y las ovejas, y los indefensos son las ovejas, y el que tiene que ser valiente para defenderlas, para buscarlas, para cuidarlas, para darles alimento, es el pastor. Y se necesita el valor. Entonces nosotros, iglesia, también podemos tomar de este ejemplo de David el valor y la conciencia de que debemos tenerlo para hacer todo lo que el Señor pone en nuestras manos. Todo lo que el Señor pone en nuestras manos, iglesia, debemos hacerlo con excelencia y sin miedo, porque sabemos que Él está con nosotros, sabemos que Él es el Rey, sabemos que Él es el Señor, sabemos que Él no nos va a dar nada más grande que no podamos nosotros sostener. Entonces, mis hermanos, seamos valientes, porque sabemos quién está con nosotros. El Rey de Reyes y Señor de los Señores, nada más y nada menos. El Rey de Reyes y Señor de los Señores. Por lo tanto, los cristianos no debemos ser cobardes, hermanos. No debemos ser cobardes. Debemos de ser un pueblo valiente. Debemos de ser un pueblo valiente. Tenemos que enfrentar con valor los desafíos que se nos presenten en todo lo que hagamos. En todo lo que hagamos, hermanos, siempre el valor por delante. ¿Por qué? Porque va a haber situaciones en las que nos van a querer atemorizar, hermanos. Va a haber situaciones que van a parecer más grandes que nosotros, pero no debemos temer. Va a haber quienes nos quieran atemorizar para que no cumplamos bien las responsabilidades, tanto en nuestros trabajos, en nuestra familia, como en la iglesia. Siempre, hermanos, va a haber el desánimo. Siempre, hermanos, va a querer estar el miedo ahí. Pero nosotros debemos de sobreponernos con valor, con valentía.
El Señor no nos trajo aquí para volver atrás, iglesia. Tenemos que ser valientes y tenemos que enfrentar los retos que Él pone en nuestras vidas, los retos que la vida pone en nuestras vidas, o los desafíos que el enemigo quiera enfrentarnos. Con valor y fe lo vamos a lograr. Entonces, hermanos, ¿qué debemos hacer para no fallar? ¿Qué debemos hacer para no ser incompetentes? Lo que debemos hacer es tener valor, ser valientes. Eso es lo que debemos hacer. Imitar a David. Demostrar que ya no nos movemos por las consideraciones y principios del mundo, sino con los del reino de Dios. Cuando nosotros, hermanos, nos vamos a mover con los principios del mundo, vamos a fallar, vamos a tener miedo. Pero si nos movemos con las consideraciones y principios del reino de Dios, vamos a triunfar. Vamos a tener valor y vamos a tener al Señor respaldándonos en todo. De tal manera que nuestro valor, Él nos los va a respaldar y todo va a salir bien. Todo va a salir bien para la gloria de Él. Estar con Dios, hermanos, nos garantiza que Él se encargará de cuidarnos, protegernos y fortalecernos en todos los peligros. Eso nos debe dar valor. Nosotros debemos corresponder a esta protección, a este principio de fe, para poder ser un pueblo valiente. Creamos, hermanos, que Dios está con nosotros. Creamos, hermanos, que Dios nos ha dado las capacidades y las armas para enfrentar el día a día. Seamos valientes. Hay un pasaje en el libro de Josué, en el capítulo 1, versos 5 al 6, donde el Señor le dice a Josué: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. ¿Qué le está diciendo aquí al Señor? Sé valiente, Josué. Sé valiente, no temas. Yo voy a estar contigo. Sé valiente para que hagas lo que te voy a encargar. Sé valiente para que hagas mi voluntad. Podemos ver también algo muy parecido en la gran comisión que el Señor Jesús le dio a sus discípulos antes de irse. Él les dijo: vayan por todo el mundo y hagan discípulos. Enséñenle todo lo que yo les he enseñado a ustedes, bautícenlos, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. El Señor ahí les estaba encomendando una labor a los discípulos, pero también los estaba segurizando, los estaba ayudando a tener el valor para hacerlo, diciéndoles: yo voy a ir con ustedes, yo voy a estar con ustedes. Ese es el motivo de nuestro valor, iglesia, el saber que el Señor está con nosotros. Por eso les decía, tenemos que ser un pueblo valiente. Así como Josué fue valiente para hacer bien su trabajo. No temamos de hacer la voluntad de Dios en todas las facetas de nuestra vida, ni lo neguemos, porque Él nos negará. Seamos la iglesia valiente que se desempeña con excelencia y determinación en todo, porque no tiene miedo. Fíjense, nos vamos a desempeñar con excelencia y determinación en todo si no tenemos miedo. Si no tenemos miedo, porque el Señor es el que nos va a capacitar y nos va a respaldar en todo lo que hagamos. Nada nos debe de detener, ni el miedo nos debe de paralizar. Que ni los comentarios negativos o la burla nos desalienten. Porque en ocasiones, hermanos, hay comentarios o hay burlas que nos atemorizan, que nos hacen titubear. Que ni eso nos detenga, iglesia. Que no nos detenga jamás nada para hacer la voluntad de Dios. Que siempre nuestro valor esté por delante. Que siempre nuestro valor lo pongamos en acción, porque sabemos quién nos va a respaldar. El Señor nos va a respaldar. El Señor está con nosotros. Él nos va a dar la fe, Él nos va a dar la capacidad para creer que lo que hacemos en su nombre va a poder lograrse. Así debemos de pensar, iglesia, con esa mentalidad de valientes, con esa mentalidad de hombres
y mujeres que sabemos que el Señor está con nosotros, que el Señor nos ha capacitado, que el Espíritu Santo está con nosotros, que hemos recibido poder, porque dice la palabra que el Espíritu Santo va a estar con nosotros. Entonces no estamos solos, hermanos, ni estamos desamparados. Tenemos a Dios, a nuestro Dios Espíritu con nosotros, y eso nos debe de mover a hacer proezas, porque el Señor nos va a respaldar. ¿Cuántos valientes y valientes hay aquí? Amén. Todos debemos ser valientes, hermanos. Todos debemos tener el valor de hacer las cosas. No temamos. Y si tememos, hermanos, arrodillémonos y pidámosle al Espíritu Santo que nos dé ese valor, esa determinación, esa convicción de fe que lo que vamos a hacer va a estar respaldado por Él, que no vamos a ir en nuestras fuerzas, que no vamos a ir con nuestra inteligencia, que no vamos a ir con nuestra capacidad. Vamos a ir con Él en nosotros, que es lo que hace la diferencia. Vamos a ir respaldados por Dios. Vamos a ir convencidos que lo que hacemos es para la gloria de Dios. Vamos a ir con esa convicción de que lo vamos a lograr en el nombre de Jesús. Lo vamos a lograr en el nombre de Jesús. Todo lo que hagamos, todo lo que el Señor ponga en nuestro corazón, todo lo que el Señor ponga en nuestra mente para hacer como un propósito, hagámoslo sin titubeos. Hagámoslo con determinación y valor, porque Él está con nosotros. Entonces, hermanos, si somos valientes y confiamos en Dios, eso nos lleva a entender el siguiente punto, el número 2, la aplicación de la fe en los desafíos. Primero tenemos que ser valientes para poder aplicar la fe en los desafíos. Movernos en fe porque somos valientes. El diablo, hermanos, no va a querer que seamos valientes. El diablo siempre nos quiere ver timoratos, miedosos, apocados, asustados, indecisos, tímidos. Así nos quiere ver el diablo, hermanos, porque así es como le servimos a él. Un cristiano no puede ser miedoso, un cristiano no puede ser tímido, un cristiano no puede ser indeciso, un cristiano no puede sentirse apocado, hermanos. Debemos saber que somos los hijos de Dios. Debemos saber que si Él pone en nuestro corazón algo por hacer, lo vamos a lograr. Debemos de saber que si nuestra vida está alineada con su voluntad, todo nos va a salir bien, porque vamos a estar haciendo la voluntad de Dios. Así es como nos debemos de mover, hermanos, con esa convicción de que Dios está con nosotros, de que tenemos la palabra y que tenemos promesas en la palabra, y de que aquí tenemos recursos de fe para aplicar, respaldados con el valor, lo que ella dice que podemos hacer. Leamos la palabra, hermanos, para descubrir todo lo que podemos hacer por Dios, todo lo que el Señor quiere que hagamos, todo lo que el Señor tiene para nosotros. Y estoy seguro, hermanos, que vamos a ser valientes. Y estoy seguro, hermanos, de que la fe vamos a poderla aplicar con determinación y seguridad. Y no debemos ser así, como les decía, hermanos, tímidos en las cosas de Dios. Debemos ser un pueblo con seguridad, que represente con dignidad al Rey de Reyes y Señor de los Señores. Debemos nosotros como iglesia hacer la diferencia. Si allá afuera la gente es mala, si allá afuera los principios de Dios no funcionan, nosotros debemos de tener el valor y la convicción de fe de que los podemos poner por obra y cambiar ese mundo. Solo debemos ser esforzados y valientes, como le dijeron a Josué, y el Señor nos va a respaldar. Pero si no hacemos nada, hermanos, no contribuimos para el reino de Dios. Si no somos valientes, si no sabemos quién es nuestro Señor, si no sabemos todo lo que la Biblia nos dice, no vamos a poder hacer esforzados y valientes como Josué. Y es que tenemos que emplear la fe nosotros, hermanos, como iglesia, en todo. Amén. La fe es el camino por donde vamos. La fe es el centro de nuestra vida. Por fe estamos aquí. Por fe creemos en el sacrificio de Jesús y en la oportunidad que Él nos brindó para reconciliarnos con el Padre.
Tenemos que emplear fe en todo, movernos con seguridad y convicción para triunfar. No dudar de que podemos hacer proezas, como dice el salmo que leíamos. En Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. Debemos tener ese valor, hermanos, para hacer proezas y esa fe de que Él se va a encargar de que así sea. Amén. Vamos a seguir con el ejemplo de David. David también es un ejemplo de la aplicación de la fe, porque sabía quién era su Dios. Ahí mismo en ese capítulo 17 de primer libro de Samuel dice: y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. David ya se estaba enfrentando, hermanos. David ya había tenido el valor de ir ante el filisteo y enfrentarlo, presentarle batalla. Y así lo recibe ese enemigo, queriéndolo atemorizar, queriéndolo ver tímido y titubeante. ¿Soy perro para que vengas a mí con palos? Y dice que lo maldijo por sus dioses. Siempre, hermanos, el enemigo va a tratar de desanimarnos de entrada. Que el desánimo, hermanos, que lo que el enemigo nos presente no haga mella en nuestro ánimo. Recordemos, somos valientes. El hecho de estar ahí enfrentándolo es porque somos valientes y no estamos solos. No estamos solos. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Lo seguía amenazando. Entonces dijo David al filisteo, y aquí es donde el valor se une a la fe: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Aleluya. Denle fuerte el aplauso al Rey, al Jefe, al Dios de los escuadrones, a nuestro Dios Todopoderoso, a Jesús nuestro Rey. Él nos respalda, Él está con nosotros. Gracias, bendito Dios. Entonces, hermanos, podemos ver aquí cómo el valor de David lo lleva a hacer una declaración de fe. Lo lleva a moverse con determinación y con aplomo y con seguridad y con firmeza delante de ese gigante que lo estaba desafiando. Pero David no iba en sus fuerzas. David iba, y él lo sabía, respaldado por Dios. Se atrevió porque sabía que llegado el momento de la confrontación, del enfrentamiento con el gigante, el Señor iba a estar con él, y lo declara. Dice: yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Está haciendo una declaración poderosa, hermanos, de fe. Está respaldando su valor con una declaración de fe que va a hacer que las cosas sucedan. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré. Y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Aleluya. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él os entregará en nuestras manos. ¿Qué está diciendo ahí David? Sí, yo tengo valor, me enfrento a ti, traigo mi espada, o mejor dicho, traigo la honda para enfrentarte. Pero yo no lo voy a hacer, lo va a hacer Dios. Lo va a hacer Dios. Entonces, hermanos, nosotros debemos de funcionar así. Cuando nos determinemos a hacer algo, cuando nos determinemos a dar el paso adelante para hacer la voluntad de Dios, estamos ejerciendo el valor, pero también estamos ejerciendo la fe, porque estamos seguros que el Señor va a ir con nosotros y Él va a pelear por nosotros. Él es el que pelea por nosotros, hermanos. Él es el que está en nuestras manos cuando estamos luchando, el que está en las rodillas cuando estamos orando. Y ya sabemos el resto de la historia, ¿verdad? David venció a Goliat, lo mató y le cortó la cabeza. ¿Sí? Y era un pequeño que ni siquiera estaba enrolado en el ejército porque estaba pequeño.
era joven. De hecho, cuando llegó al escenario de esta batalla, sus hermanos lo regañan. ¿Qué haces aquí? De seguro vienes a ver la batalla. Y David dice, bueno, ¿yo qué he hecho? Yo no me les traigo comida. Algo que parecía, o alguien que parecía insignificante, un simple mensajero, resultó ser el que venció al enemigo. ¿Por qué? Porque tenía valor y fe, cosa que estaba escasas en el ejército de Israel. Nadie quería enfrentar al gigante, solamente lo hizo aquel que supo que era valiente y que supo quién era su Dios, David. Solamente él lo es, el valiente, el que cree en la fuerza de Dios. Entonces, mis hermanos, la fe siempre es el mejor recurso con que cuenta el cristiano. Es el mejor recurso, hermanos, la fe. Es lo que nos va a mover, es lo que va a complementar, hermanos, nuestro valor. Aquí lo enseña David. Logró vencer a Goliat porque el Señor iba con él y peleaba. David solo fue un instrumento de fe. Solamente fue un instrumento de fe. La fe fluyó a través de él porque se atrevió. Nosotros también, iglesia, debemos estar dispuestos a ser instrumentos de fe para que la gloria de Dios fluya a través de nosotros y Él se lleve la gloria y la honra. Siempre, hermanos, cuando nuestros líderes, cuando nuestros pastores, cuando nuestros superiores, cuando nuestros padres nos quieran mover a hacer algo, aceptemos el reto con esa conciencia de que lo podemos hacer porque Dios va a ir con nosotros. Así se movió David y venció. Por eso la fe, hermanos, es el mejor recurso que tenemos. David estaba segurísimo de su victoria sobre el filisteo. David sabía que iba a ganar. ¿Por qué sabía David que iba a ganar, hermanos? Porque sabía que Dios estaba con él. Sabía que Dios estaba con él. Dígale al que está de su lado, debes estar seguro de la victoria. Debes estar segura de la victoria. Dios está contigo, Dios te acompaña. Debemos estar seguros, hermanos, de la victoria. Así es como nosotros debemos actuar siempre con fe, porque sabemos que estamos en la voluntad de Dios y la hacemos. Si nosotros sabemos, hermanos, que estamos haciendo la voluntad de Dios, el Señor nos va a respaldar. El Señor nos va a llevar a que se cumplan los propósitos, a que se cumpla esa voluntad. Pero debemos de tener el valor y creerlo para hacer proezas. Así como David tuvo el valor de enfrentar a un gigante, porque seguro estaba que el Todopoderoso lo respaldaría. Así nosotros debemos también actuar, hermanos. Cuando nos determinemos a hacer algo, hagámoslo con fe, seguro de que Dios está de nuestra parte. Dios siempre va a estar de nuestra parte, hermanos. ¿Ustedes creen que el Señor nos dejó aquí abandonados? ¿Ustedes creen que el Señor nos dijo, cree en mí y ya? No. El Señor nos dice que nosotros, por el hecho de creer en Él, somos sellados por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Y el Espíritu Santo es la fuerza activa de Dios en nosotros. Entonces, hermanos, tenemos todo para hacer proezas. Si somos valientes y si sabemos quién está con nosotros, vamos a lograr grandes cosas para el reino de Dios. Vamos a lograr grandes cosas para nuestra familia. Vamos a lograr grandes cosas para nuestro trabajo. Vamos a lograr grandes cosas para nuestras empresas. Vamos a lograr grandes cosas para nuestros hijos. Pero creamos, iglesia, creamos y seamos valientes. El Señor nos necesita valientes y llenos de fe, llenos de determinación a hacer su voluntad. Si creemos, hermanos, no le limitemos a Dios. Si creemos, Dios va a fluir con libertad en nosotros y vamos a hacer proezas. Que nuestros temores no limiten la presencia y el mover de Dios en nuestras vidas, iglesia. Seamos valientes, practiquemos nuestra fe, fortalezcámosla,
Lo necesitamos. Es con fe que haremos que se muevan las montañas, que caigan gigantes, que se solucionen problemas. La fe, iglesia, va a respaldar nuestro valor. Si somos valientes, vamos a tener fe para aplicarla. Debemos ser así, valientes y tener fe en el poder de nuestro Dios. No basta con ser valientes, debemos de tener fe. No basta con tener fe, debemos tener el valor de aplicarla. Entonces, hermanos, fe y valor, valor y fe. Es el sello que debemos de tener en todo lo que hagamos, en todos nuestros proyectos, en todos nuestros sueños, en todas las tareas que estemos realizando ya. Valor y fe, porque no estamos solos. El Señor va con nosotros como poderoso gigante. El Señor va con nosotros como poderoso gigante. Entonces, hermanos, para concluir, podemos decir que valor y fe no pueden estar separados. No podemos tener valor nada más. Debemos tener fe también en el reino de Dios. No debemos tener fe nada más. Debemos de tener el valor para creer que va Dios con nosotros. Así es como vamos a hacer grandes cosas, como vamos a hacer proezas. La fe y el valor y la fe son mutuamente incluyentes. Se necesitan, porque el que sea valiente lo será por su fe, y el que tenga fe será valiente. ¿Cuántos tienen fe aquí? Por lo tanto, ustedes son valientes. ¿Cuántos son valientes aquí? Por lo tanto, ustedes no deben de dudar en aplicar los principios de fe que el Señor nos ha dado. Ese debe ser el sello de la iglesia. Una iglesia de pie, una iglesia que avanza, que conquista, una iglesia que le arrebata a Satanás las almas, una iglesia que es luz y que es sal, como dijo el Señor Jesús. Pero solamente, hermanos, con fe y con valor y con fe. Actuemos así, con valor y con fe, y vamos a ser como David, que se enfrentó a un gigante, como Daniel, que se enfrentó al rey, como Gedeón, que se enfrentó a los madianitas, como Esther, que se enfrentó al rey Asuero, como Débora, que salía a pelear. A Débora le decían: si no vas tú, no voy yo, y era un hombre el que le decía. Entonces Esther era una mujer valiente, porque sabía que el Señor la respaldaba e iba a hacer proezas. También vamos a ser como Pedro, como Juan, como Pablo, como muchos más ejemplos que la Biblia nos dice y nos deja aquí para que los descubramos, de mujeres y hombres que fueron valientes, de mujeres y hombres que, sabiendo que podían hacerlo, porque el Señor los iba a respaldar, porque creían en Dios, creían en el Dios vivo. Así como le dijo David al gigante: tú vienes contra mí con espada y jabalina, pero yo estoy aquí en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Rey de los escuadrones de Israel. Que así sea en nuestra vida, hermanos, que así sea. Que seamos hombres valientes y llenos de fe en Dios, sabiendo que Él nos respalda en todo. Seamos así, iglesia, con esa determinación y con esa convicción de que el Señor va con nosotros. Que Centro Familiar Cristiano sea una iglesia conocida por su valor y su fe. Que cada uno de nosotros, iglesia, cuando emprendamos algo, lo hagamos con ese valor y con la fe de que el Señor va a ir con nosotros, de que el Señor se fijó en nosotros, de que el Señor supo que nosotros íbamos a ser personas valientes y personas que conocían de Él, que íbamos a ser personas llenas de su valor y llenas de su fe. Que seamos así siempre, iglesia, que nos movamos con esa convicción de que el Señor va a hollar nuestros enemigos y en el nombre de Dios vamos a hacer proezas. Vamos a hacer proezas, creámoslo, movámonos así, con esa convicción de que estamos aquí para hacer proezas,
Obedezcámoslo a Él, vivamos según su voluntad y Él se va a encargar de nosotros. Él nos va a respaldar. Ayunemos, oremos, leamos la palabra, vivamos según sus principios y el Señor se va a encargar de respaldarlo en todo lo que nuestro valor nos mueva a hacer para la gloria de Dios. Gracias, bendito Dios. Póngase de pie, iglesia. Gracias, eterno Padre, por enseñarnos que necesitamos, Señor, acompañar nuestro valor de la fe. Te damos a ti la gloria y la honra, Padre, porque sabemos que eres bueno, que nos has dado dones, talentos, capacidades, Señor, para poner por obra, que has puesto en nuestros corazones, Señor, la convicción de que tú eres Dios, de que tú nos respaldas, de que tú estás con nosotros y de que no estamos solos. Gracias, bendito Dios, porque aquí hay un pueblo valiente, Señor. Aquí hay un pueblo que ha comprobado que al aplicar los principios de fe que tú has puesto en nuestros corazones, tú nos respaldas, Señor. Somos un pueblo, Padre, que podemos decir, lo hemos experimentado. He sido valiente y he ido en el nombre de Jehová de los ejércitos y las cosas se han hecho. He sido valiente y he ido en el nombre de Jehová de los ejércitos y he conquistado. He sido valiente y he ido en el nombre de Jehová de los ejércitos y he saltado muros. He sido valiente y las flechas no me han tocado. He sido valiente y he creído que el Señor está conmigo todos los días hasta el fin del mundo. He sido valiente y estoy haciendo la voluntad de Dios, porque Él me respalda, porque Él quiere que seamos un pueblo, que avancemos, que siempre vayamos adelante y que nunca vayamos atrás. Gracias, bendito Dios, que Centro Familiar Cristiano tenga ese sello, mi Dios, de ser un pueblo, de ser una iglesia valiente y llena de fe. Que todo lo que tú deposites en nuestro corazón, Señor, que todo lo que tú pongas en nuestra mente, como una inquietud, Señor, como un mandato tuyo, lo hagamos con determinación, con valor, sabiendo que tú vas con nosotros. Gracias, bendito Dios, por esa convicción que has depositado en nuestros corazones, de que somos más que vencedores, que si tú con nosotros, ¿quién contra nosotros? De que tú estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, de que Jehová es nuestro pastor y nada nos va a faltar, de que somos luz, de que somos sal. Aleluya. Gracias, bendito Dios, porque todo lo puedo en ti que me fortaleces, bendito Padre. Todo lo puedo en ti. Gracias, bendito Dios. Aleluya. Te bendecimos y te adoramos, Padre, porque sabemos quiénes somos, Señor. Sabemos quiénes somos. Hemos descubierto, Señor, que tú vas con nosotros y eso nos hace valientes, Padre. Y hemos sido valientes, Padre, porque tú nos has respaldado en cada cosa, Señor, que nos has mandado a hacer. Gracias, bendito Dios, por revelarnos tu voluntad. Gracias, bendito Dios, por decirnos que en ti somos más que vencedores. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Te necesitamos, Padre.